dirigido a proyectos educativos. Vamos a tener como ponente en esta noche al licenciado José Luis Terán Sánchez. Él es nacido en la ciudad de Oruro el 19 de marzo. Además, él ha realizado sus estudios a nivel secundario en la ciudad de Oruro en el Colegio Nacional Aniceto Arce. También habiendo obtenido su diploma de bachiller en humanidades en la gestión 1996 en la Universidad Mayor de San Andrés. Ha realizado también sus estudios de pregrado como su título académico en licenciatura en lingüística e idiomas en mención lenguas extranjeras, especialidad inglés en la gestión 2011 en la Universidad Mayor de San Andrés. De la misma manera, obtuvo su título profesional en la misma rama en lingüística e idiomas, mención lenguas extranjeras, especialidad inglés, la gestión 2011 en la Universidad Mayor de San Andrés. Realiza también estudios de posgrado, un diplomado en educación superior en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la gestión 2014 en la misma carrera de Ciencias de la Educación. También es maestrante en Maestría en Educación Superior en el Centro de Posgrado Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. Hizo también producciones literarias, obtuvo certificados en seminarios como expositor, certificados también como coordinador de diferentes actividades, participación también en tribunal de lectura de tesis. También es participante de seminarios en diferentes ramas del idioma inglés. Le damos la cordial bienvenida al licenciado José Luis Terán Sánchez, quien le damos el pie para que él pueda iniciar la ponencia de esta noche. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, buenas noches. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Déjenme compartir mi pantalla. El día de hoy vamos a justamente a tocar esta temática que nos ha parecido que es súper importante hoy en día tocarla porque todos pensamos que cuando vamos a entrar a la universidad solamente vamos a graduarnos por la modalidad, no la clásica, que es el tema de escribir una tesis. Obviamente que sí es una modalidad, pero a veces no todos tenemos el tiempo ni sobre todo el tiempo para poder realizar todo ese trabajo de investigación. Y existe esta otra opción que es el trabajo dirigido, que es que es una opción de titulación, digamos, más accesible. Si por ejemplo no te gusta hacer una investigación profunda, si solamente quieres ir y practicar y poner en práctica lo que se ha aprendido en la universidad desde una perspectiva científica, el trabajo dirigido es una muy buena opción. Y, um, y además nos hemos dado cuenta de que en nuestra universidad eh, muchos de nuestros compañeros han optado por esta modalidad de titulación, que es el trabajo dirigido, pero en el transcurso del desarrollo de este tipo de investigación, la mayoría reporta haber tenido, digamos, problemas al momento de establecerse o de realizar la investigación. O normalmente la mayoría de los trabajos que son trabajos dirigidos terminan interrumpidos porque no se logra terminar el informe final de la investigación, que tiene que ver con lo que es la escritura académica. Entonces, esta noche lo que vamos a hablar sobre todo va a ser una perspectiva desde la visión de la lingüística del texto, que es la escritura académica, exclusivamente de lo que es un trabajo dirigido. Bueno, vamos a tratar de resumir, es mucha información, pero lo vamos a tratar de condensar en tal vez 2 horas, ok, o algo así, si es que tenemos el tiempo. Y vamos a tratar de ver varias opciones, estrategias, lugares de donde puedo conseguir bibliografía, cómo puedo acortar ese proceso de hacer, por ejemplo, el estado del arte y de incluso armar el marco teórico que tiene que ver con la escritura académica. Y vamos a ver el problema fundamental de la escritura académica de este tipo de proyectos que son sobre todo proyectos educativos. ¿Por qué los separamos? Porque dentro de su tipología
en la misma investigación y luego en el informe, va a ser muy diferente a otro tipo de proyectos que pueden ser trabajos dirigidos, como ser proyectos de trabajos dirigidos, por ejemplo, en otras áreas, en ciencias sociales, en ciencias médicas, de salud, etcétera, tecnologías. No, obviamente la epistemología va a ser la misma, pero ya el formato de la escritura va a ser algo diferente. Y para lo que es educación, vamos a tratar de englobarlo desde una perspectiva general, en todos los ámbitos de la educación, desde lo que es la educación regular, educación superior, am, etcétera, y vamos a tratar de indagar en todos esos aspectos, ¿ok? Bueno, continuamos. Si pueden verificar que los micrófonos estén apagados, por favor, para que todos podamos escuchar lo que estamos haciendo, ¿ok? Súper. Siéntense libres, por favor, de preguntar en cualquier momento mientras vayamos desarrollando la temática. Comencemos. Bueno, primero tenemos que empezar conceptualizando qué es un trabajo dirigido, ¿sí? Antes de empezar, como les digo, vamos a tratar de resumir e ir viendo los aspectos, como dice, fundamentales de lo que es un trabajo dirigido. Primero hay que diferenciar que el concepto, por ejemplo, que muchos autores le dan al concepto de tesis, en realidad tesis es un tipo de investigación que engloba a los tres tipos de modalidades de titulación, digamos, que tiene el sistema de universidades bolivianas, que va a ser, por ejemplo, titularse por tesis de grado, que es una investigación profunda, trabajo dirigido, que es poner en práctica lo que hemos aprendido en la universidad, pero desde una perspectiva netamente práctica, pero científica. Por eso en ese gráfico, si ven, aparece un acápite que es el método científico, ¿no? Y ahí es donde aparecemos nosotros como profesionales, pero trabajando con un proyecto, porque nosotros estudiamos en realidad, si es que nos estamos dedicando a la educación, nosotros trabajamos en educación con proyectos educativos. Si yo soy asignado, por ejemplo, a una clase para dar una específica materia, esa clase, por el tiempo que dure, nosotros siempre lo enfocamos como un proyecto educativo. Y en realidad un trabajo dirigido es eso. Es como que yo, digamos, voy a enseñar cálculo, ¿no? Yo voy a enseñar cálculo, digamos, y lo voy a enseñar durante un semestre. Eso para mí es un proyecto educativo porque yo voy a desarrollar todo lo que yo he aprendido para poder enseñar eso. Por ejemplo, en mi área yo enseño inglés, soy especialista en enseñanza de idiomas, específicamente inglés como lengua extranjera y en todas sus modalidades. Y por ejemplo, en la enseñanza de idiomas, el tema de de los proyectos educativos es una práctica más común y los trabajos dirigidos también. Entonces, la puesta en práctica de lo que se aprende en la universidad, por ejemplo, van a ser sobre todo netamente poner en práctica todas las estrategias, métodos que uno aprende en la universidad para al momento de ser ejecutada la práctica. Normalmente le vamos a llamar práctica docente. Y esa práctica docente es la que vamos a teorizarla, problematizarla y luego vamos a hacer que esa práctica funcione. Y que a la larga tengamos resultados, ¿no? En un momento vamos a hablar de eso. Y vamos a tener todavía un tercer tipo de investigación que son los proyectos de grado. Un proyecto de grado es muy parecido a lo que es un trabajo dirigido y también a lo que es una tesis. En realidad es una mezcla de ambos. Un trabajo dirigido, perdón, un proyecto de grado va a ser una fusión entre lo que es la tesis de grado por un lado y por otro lado lo que es un trabajo dirigido, ¿no? Pero eso es, como les digo, otra cosa. Pero dentro de los tres, ahora nos vamos a enfocar en lo que es el trabajo dirigido. Primero, cuando hablamos de lo que es un trabajo dirigido, tenemos que entender que van a existir, en la investigación como tal, tenemos que dividir en dos aspectos fundamentales para poder entender primero la escritura académica. Desde el principio que para escribir cualquier asunto, tengo que tener un objeto de qué voy a escribir. Entonces, es imposible poder realizar escritura académica
si yo no sé, por ejemplo, principios de epistemología? O yo no sé principios por ejemplo, investigación de aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la parte científica como tal, de la parte del método científico. Esas etapas, por ejemplo, que nosotros le llamamos en investigación protocolos de investigación, es lo que nosotros le vamos a llamar intervención dentro de una investigación de trabajo dirigido. O sea, una investigación de trabajo dirigido en esa modalidad tiene que estar dividida en dos etapas grandes. Son grandes, ¿ok? La primera etapa es la etapa de la intervención, en donde se van a plantear protocolos de investigación que son netamente metodológicos. Pero todavía no estoy escribiendo, porque la escritura académica se basa en escribir sobre la intervención. O sea, primero tengo que intervenir, realizar la intervención, poner en práctica todo el diseño científico que he realizado y luego recién voy a escribir sobre lo que he intervenido. Y esa narración de lo que voy a hacer, ese reporte, a eso le vamos a llamar, es la segunda etapa, que es el informe de investigación. Entonces, primero tengo que diseñar mis protocolos de investigación y segundo tengo que saber el tema del informe de investigación, que aquí es donde va a entrar toda la parte, digamos, lingüística, de lo que es gramática, que es en realidad súper sencillo, porque todo tiene que estar en pasado simple, y si alguna vez tengo que hablar de algo en presente, voy a hacer presente simple. No puedo utilizar adjetivos, no puedo utilizar adverbios, no puedo, porque es un informe de investigación, al menos que la investigación sea cualitativa, pero este no es el caso, porque una investigación, un trabajo dirigido jamás va a ser cualitativo. Los trabajos dirigidos pertenecen al enfoque positivista, por lo tanto son netamente cuantitativos, o sea, sí o sí, y eso para todos, si están pensando hacer esta modalidad, sí o sí tienen que pensar en estadística. Necesitan estadística, porque corresponde al enfoque cuantitativo. Entonces, pero esa parte de la estadística va a estar aquí en el informe de investigación. Pero ahora, hablemos de las dos grandes etapas que tiene esta modalidad, ¿ok? Hablemos de la intervención. Estos elementos que ustedes pueden ver en pantalla son los elementos más, son lo que le vamos a llamar los elementos básicos para que un trabajo dirigido funcione. Si uno de estos no lo tengo, mi trabajo dirigido no va a poder llegar a su conclusión. O sea, no voy a poder escribir académicamente. Porque por más de que yo sepa gramática, de que yo sepa sintaxis, de que yo sepa manejo de terminología, de que sepa manejo, no sé, léxico, etcétera, que es la parte lingüística de la escritura académica, es imposible poder escribir si es que no he hecho, si es que alguno de estos elementos falta, porque en la narración del texto final del informe de trabajo dirigido, yo tengo que narrar esto que pueden ver en sus pantallas, esos elementos son los que yo voy a narrar en mi informe. Por eso es importante. Vamos a ir detallando, así bien, para que entremos en los tiempos, vamos a ir detallando uno por uno. Por ejemplo, el elemento clave de la intervención es la población, o sea, el acceso a una población. Si yo no tengo un acceso a una población, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer en un colegio de educación regular y quiero ver el efecto del uso de cierta estrategia para lectura de comprensión. Eso es lo que yo quiero hacer en mi trabajo dirigido, digamos, ¿no? Lo primero que tengo que ver es en qué colegio voy a hacer y si tengo el acceso, o sea que si me van a permitir ingresar al colegio para poder hacer la intervención como tal, para poder manipular variables, para poder, eh, obviamente, realizar la investigación como tal. Y eso, a diferencia de las otras modalidades de titulación, en el trabajo dirigido tiene un trámite, que es justamente el tema de que como la población normalmente, y siempre es la misma, ¿no?
La población normalmente con la que se va a trabajar en un trabajo dirigido, la población como tal, va a ser sobre todo una institución educativa, porque es el proyecto educativo, ¿sí? O va a ser una institución educativa o va a tener que ver con una educación, con algo parecido, ¿no? Pero sí o sí va a ser una institución. Entonces, eh, lo primero que se tiene que hacer en una intervención es realizar el convenio entre la institución donde se va a realizar el trabajo dirigido y la universidad donde se va a realizar, que es la universidad tutora del, del tesista. Eso es lo más importante. La UMSA tiene convenio con casi todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces, solo lo que se hace normalmente es ir a la carrera y preguntar. Ellos normalmente tienen como unos catálogos y ahí están todas las instituciones con las cuales la universidad tiene convenio y solamente hay que verificar donde yo quiero hacer si eso está ahí. Y si no está ahí, hay que hablar con los directores de ambas instituciones para que entre ellos redacten em, el convenio, ¿no? Y a partir de la redacción de ese convenio, luego hay que regirse obviamente a la normativa de la universidad. La norma general dicta que la dirección de carrera, en base al convenio, la institución donde se va a realizar el trabajo dirigido debe sacar una convocatoria. Una convocatoria en donde se va a llamar a concurso de méritos a los mejores perfiles. O sea, uno ya tiene que tener un perfil pensado mucho más antes de postularse. No es una buena idea querer hacer un perfil en 48 horas. No es una buena idea. Porque en un momento se van a dar cuenta por qué. ¿Ok? Pero es importante tenerlo preparado con mucho tiempo de anticipación. O sea, porque por ejemplo, solamente el armado de los elementos que ven más abajo, lo que es sobre todo el estado del arte y la revisión literaria, nos va a tomar unos 2 meses hacer toda la revisión, porque recuerden que tienen que leer, tienen que sintetizar, no pueden hacer plagio. Hoy en día la universidad, todas las universidades, tanto públicas como privadas, utilizan software que detecta plagios, ¿no? Que te dice exactamente de qué página estás sacando la información. Eh, hay, hay, hay software que es increíble, incluso, por ejemplo, hay un tipo de plagio que es que todos dicen que es infalible, ¿no? Que ningún software lo detecta. Que se está usando sí lo puede detectar. Por ejemplo, el de conseguir una investigación que esté en otro idioma, traducirlo a otro idioma y presentarlo así, ese es un tipo de plagio. Antes era imposible detectarlo, hoy en día sí. Este software puede encontrar similitudes incluso entre idiomas y en el reporte nos puede decir si se ha encontrado la misma estructura lingüística del texto en otros idiomas. La UNCE tiene, y en la mayoría de las carreras están utilizando ese software para detectar si tiene o no tiene plagio. Entonces, para que no exista eso, es mejor escribir conscientemente la revisión literaria del estado del arte. ¿No? Y eso es bueno hacerlo con mucho tiempo de anticipación para que cuando vayamos a la institución para ver el acceso de la población, no me den el acceso en base ya a un proyecto planteado. Por lo menos tengo que tener la idea, pero no una idea en base a mi criterio, no una idea en base a mi docente, tampoco una idea en base a un tercero. Tiene que ser una idea en base a la literatura que yo he revisado en el estado del arte y la revisión literaria mínimamente. Porque lo que yo voy a plantear no puede ser mi idea, tampoco la de mi profesor ni de alguien más, tiene que ser algo científico. En un momento vamos a ver eso, pero tiene que ser bien científico. Incluso cuando ya se arma la parte bueno, en inglés decimos los lesson plans, que son los planes de clase, por ejemplo, en cada uno de los pasos que se van realizando en esa parte, tiene necesariamente que estar presente todo científico y todo tiene que estar, por ejemplo, con respaldo en el marco teórico que es la revisión literaria. Es súper importante eso. Por lo menos hacer eso mínimamente, uno ya tiene una idea. Tiene una idea y uno ya puede ir tal vez a la institución a ver el tema de que se tenga el acceso y todo eso. Pero eso es súper importante, ¿no? El tema de hacer los convenios
para la población, tener todo así en papeles, ¿no? Y una vez que ya se tiene eso, ya estamos bien, ¿no? Luego, una vez que ya nos hemos postulado con el perfil, hemos ganado y nos han asignado ya, somos parte del trabajo dirigido, a veces lo que ocurre es de que entran varias personas, no solamente una, digamos que en la postulación hay 10 personas, entran las 10 personas. A veces, así, las 10 todos entran, digamos, ¿no ve? Y todos creen que tienen que trabajar en grupo. No es así. Si entran 10, ¿pueden entrar las 10 personas a hacer el mismo trabajo? Sí, pero se supone que cada uno de los 10 tiene que hacer un trabajo diferente en base a su propio enfoque filosófico educativo. Si digamos son 10 personas, obviamente, digamos que los 10 están entrando a enseñar inglés, eh, los 10, cada uno de los 10 tal vez va a utilizar diferentes métodos, va a utilizar diferentes metodologías, puede utilizar tal vez diferentes materiales. De los 10, 5 pueden ser completamente blended, otros 5 pueden ser semipresenciales, no sé, o sea, pueden variar. Eso es súper importante para que, para que uno tenga. Recuerden que cualquier investigación, para que sea calificada con 100 sobre 100 en la defensa, es sobre todo que tengas innovación. O sea, si toditos hacen lo mismo, ya no hay innovación. Pero si uno sale o sea, con algo creativo, obviamente científico, entonces ya uno está entrando en la característica principal que tiene que tener cualquier investigación, que es la innovación. ¿Con qué estoy innovando, por ejemplo? Entonces ahí es donde cada uno le va a dar su toque, no su estilo, digamos. Bueno, eso es el tema del acceso de la población. Una vez que ya me han dado, me han asignado, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que hacer es ir a la institución, pero antes de ir a la institución y tengo que hacer un análisis de necesidades de la institución como tal, que en este caso son análisis a la institución en términos de cuáles son sobre todo sus debilidades, o sea, qué es lo que le falta a la institución. Por ejemplo, pueden tener carencias tecnológicas, carencias de diferente tipo, ¿no? De diferente tipo. Pero es súper importante hacer un análisis de necesidades y también ver las fortalezas. ¿Qué fortalezas tiene esta institución? Incluso en tema de personal. Por ejemplo, en las instituciones educativas, un problema fuerte es el tema de la capacitación al personal docente. Normalmente la mayoría de las instituciones no lo hace. Otras instituciones sí lo hacen porque cuidan su calidad académica. O otro aspecto es, por ejemplo, el tema de el equipamiento tecnológico, por ejemplo. Algunas no lo tienen, algunas sí. Entonces, a veces hay que ver eso, ¿no? Y justamente al hacer este análisis de necesidades, en base a mi revisión bibliográfica y el estado del arte que yo he hecho antes de ir con mi postulación a la institución o a la universidad, yo hago un balance entre lo que necesitan, lo que tienen, lo que yo más o menos ya he investigado, lo mezclo y de ahí ya voy a obtener mis objetivos. Entonces, digamos que, y aquí vamos a aprovechar para explicar así, ¿no? Sus preguntas vayan escribiendo en el chat, que al final de cada sección vamos a ir respondiendo así para ver si alcanzamos, ¿ok? Am, el estado del arte. El estado del arte existe en cualquier tipo de investigación. ¿Qué es? Todos se han preguntado siempre, ¿qué es el estado del arte? El estado del arte no es otra cosa que una evaluación de cuánto se ha investigado sobre mi tema. O sea, yo quiero hacer, digamos, enseñanza parvularia, digamos, ¿no? En alguna institución, utilizando el método Montessori, por ejemplo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir e investigar en el estado del arte qué es lo que se ha investigado sobre esta temática en mi ciudad, en mi país, en mi continente y luego a nivel mundial. Y tengo que hacer un rastreo hacia nivel mundial de esa temática y tengo que buscar material de primera mano, libros, tesis, artículos, recuerden, artículos siempre tienen que ser artículos indexados.
no puede ser un artículo de una página web, tiene que ser artículo indexado. ¿Qué quiere decir? Que el artículo tiene que, tiene que tener, tiene que provenir de fuentes, digamos, registradas, algo así. Una buena forma de filtrar es pongan lo que están buscando en el Google y al ladito pónganle PDF. Cuando le ponen PDF, automáticamente el Google les va a filtrar la gran mayoría de ya artículos que ya han sido registrados y algunos incluso que ya van a venir con sus ratings para poder seleccionarlos. Por ejemplo, ese tipo de artículos, libros, documentales, todo, incluso películas, todo, todo, absolutamente todo eso nos sirve. Y todo eso luego en el estado del arte vamos a agarrar y vamos a clasificar y nos vamos a sacar tiempo y a leer todo y a ver todo y empezar a armar lo que son fichas bibliográficas y empezar a comparar qué es lo que se tiene. O sea, tengo que hacer un rastreo general y ahí es donde voy a tener yo que mezclar lo que yo ya estoy revisando con mi análisis de necesidades. Entonces ya más o menos ahí yo voy a tener el tema de una idea. Esto es lo que le falta, esto es lo que no tiene. Por ejemplo, si estoy haciendo el método Montessori, voy a necesitar ciertos materiales. Por ejemplo, el tema de que no existan pupitres, por ejemplo. Que sean espacios abiertos. Que hayan accesos seguros a jardines, a patios, que haya mucha libertad, que no hayan paredes, por ejemplo. O sea, no, o sea, son, por ejemplo, cosas que tienen que ver de acuerdo a lo que yo voy a, lo que yo voy a tomar en cuenta, de acuerdo al análisis de necesidades. Entonces, en este punto, cuando yo ya voy a empezar a seleccionar toda la información, voy a empezar también al mismo tiempo a clasificarla. Una vez que yo ya tenga la temática y la voy a clasificar, el formato es, yo les recomiendo, utilicen un formato de marco teórico. No voy a entrar tanto así en lo que es el marco teórico, pero sí les vamos a hablar de aspectos así fundamentales, que es lo mismo que una revisión literaria. Si lo hacen en formato de marco teórico, van a profundizar mucho más y así sus objetivos van a estar más claros. Cuando no hago un marco teórico así, cuando lo hago solamente superficial, con solamente conceptos, como a veces los recomiendan en estos trabajos de intervención, el problema es de que a veces, cuando lo hago muy superficial, van a aparecer variables intervinientes mientras haga mi proceso de metodológico, digamos, y cuando aparecen variables intervinientes que no he tomado en cuenta, eso es grave. Eso es grave porque pueden haber variables intervinientes que pueden provocar que todo el proyecto desaparezca. No, o sea, por eso es súper importante poder tomar en cuenta el tema de la revisión bibliográfica. Lo que recomendamos siempre es que se utilice la mayor profundidad, un formato de marco teórico de tesis de grado recomendable, súper recomendable, pues les va a ayudar a indagar así, pero en profundidad en en lo que ustedes gusten. Una vez que ya han hecho todo esto, porque en este punto ustedes ya en la institución, después de haber hecho el análisis de necesidades, ustedes habrán presentado un primer perfil que es el que les han aprobado, ¿verdad? Recuerden que los perfiles están sujetos a cambio. Lo único que tienen que estar seguros es de que el título esté bien delimitado. Cuestión de que en el futuro no tengan que cambiarlo. Sí se puede cambiar, pero involucra un trámite. Y los trámites tardan. Y si necesitan que su investigación progrese rápido, entonces a veces es mejor tomar en cuenta eso. Por eso el tema para que no ocurra todo eso, es hacer un muy buen trabajo mucho antes de la revisión literaria. Mucho, mucho más antes. Así, tómense el tiempo de unos 3 meses antes, digamos, lean bien, así armen una teoría ya súper buena, cuestión de que todo está fríamente calculado. Y ustedes vayan a la institución, les aprueben y que solamente sea continuar, ¿no? Entonces, en ese punto a veces se van a dar cuenta que los objetivos que han planteado al principio en el primer perfil
Después de la revisión literaria y el análisis de necesidades que se ha hecho en la institución, como que va a ser necesario que se cambien. Cámbienlos. Ocurra lo que ocurra, cámbienlos. Y se puede cambiar, no hay ningún problema, ¿ok? Eh, Esto se hace obviamente en coordinación con el tutor académico de la universidad y con el tutor institucional, porque les van a nombrar uno para la universidad y te nombran otro o varios a veces en la institución donde se trabaja, que son dos tutores que van a revisar toda la intervención y además el académico tiene que presentar informes regulares, creo que cada 2 meses o cada mes, no estoy muy seguro, pero sí presentan regularmente informes a a la carrera de todo el progreso de la intervención. Recuerden que para trabajo dirigido, según la norma universitaria, debemos cumplir 1000 horas de carga horaria. Horas académicas, no horas reales, horas académicas. Una hora académica es cada 45 minutos, es una hora. De esas, 1000, que más o menos es un año, si se va todos los días. Hay, por ejemplo, trabajos dirigidos donde solamente van medio tiempo y van solamente complementando con el trabajo. Por ejemplo, en las áreas de corrección y estilo, cuando hacen corrección y estilo, tienen que esas 1000 horas se van a contar dependiendo a la cantidad de texto con la que trabajan. Digamos, 500 páginas equivalen a 1000 horas. Entonces ellos tienen que trabajar con esa cantidad de páginas, obviamente aplicando lo que ellos han estudiado. ¿No? En el área de filología, por ejemplo, hacen eso. En el área de traducción también se hace eso. En el área de literatura también, si no me equivoco, etcétera. No hay varias áreas. Hay en otras áreas, por ejemplo, eh, en las ciencias sociales, en donde los trabajos dirigidos ya son, por ejemplo, en arqueología pueden ir a hacer trabajos dirigidos en excavaciones, cuando tienen que ir a hacer prospección y el trabajo dirigido ya es más práctico. Entonces, a veces no te van a controlar que vayas todos los días, sino ya controlan el tema de qué es lo que has, el producto de ese trabajo que has hecho. Entonces, esas 1000 horas se van sobre todo regulando en ese sentido. Entonces, cuando ya se hace el análisis de necesidades y los objetivos a veces se tienen que cambiar en relación también a estas 1000 horas, en relación a todo esto, ya se va a tener algo muy claro, ¿no? Y luego viene la parte más importante del trabajo dirigido, que es diseñar el plan de acción. El plan de acción no es otra cosa que las etapas por las cuales va a pasar el trabajo dirigido, que normalmente son tres. La primera es la presentación de una propuesta, la ejecución de la propuesta, la evaluación de la propuesta, ahí mueren las tres, y luego es las conclusiones y recomendaciones de cómo nos ha ido en la propuesta. Eso es, porque la propuesta es justamente esa innovación que yo voy a hacer. Porque si no, todos harían y repetirían el mismo trabajo dirigido. ¿No? Entonces, la idea, un buen truco, yo les recomiendo un buen truco para cuando no tengo una idea clara de lo que voy a hacer en trabajo dirigido, vayan bueno, ahora ya no con el COVID, pero hoy en día ingresen a Google, pónganle en el buscador de Google repositorio UMSA. Ahí están todas las tesis en PDF para que la puedan bajar gratis de nuestra universidad. Es la única universidad del sistema boliviano que tiene su repositorio internacional y lo pueden bajar por internet. Están todas las tesis, todos los trabajos dirigidos de toda la universidad, ahí, por carreras, clasificado. Denle una revisada. Búsquense una tesis o un proyecto que les guste, que les interese. Por ejemplo, pueden buscar una teoría. Así, agarran la teoría y esa teoría luego conviértanla en un proyecto como del que estamos hablando. Por ejemplo, en el plan de acción ya pueden ejecutar esa teoría. En base a esa teoría y ahí está su innovación. Por ejemplo, digamos que encuentro una tesis que habla sobre el uso de la inteligencia emocional um, en la escritura creativa. Entonces, esa es la tesis. Entonces, yo agarro y diseño mi método y digo enseñanza de inglés a través de la aplicación de la inteligencia emocional, um, de la inteligencia emocional en niños con ansiedad infantil. Listo.
¿Se dan cuenta? Y eso es un trabajo dirigido, porque yo voy a plantear, aplicar esa teoría y ahí voy a innovar. Y ahí voy a innovar y eso va a garantizar que si obviamente yo sigo todos los pasos, al final tenga una muy buena calificación en la defensa porque estoy innovando. Recuerden que ese es un requisito clave de cualquier tipo de investigación, no solamente el trabajo dirigido. Es lo mismo con la tesis y con el proyecto de grado. Am, bueno, el plan de acción, como les decía, son esas etapas. Un, depende de quién digamos, sobre todo depende de la institución, sobre todo, pero en la mayoría de los casos van a seguir esos tres pasos, ¿no? En un momento vamos a hablar eso también, no se preocupen. Luego, una vez que tengo el plan de acción, tengo que plantear, este es otro capítulo, que es como la ejecución del plan. Tengo que tener claro las fases. ¿Cuáles van a ser las fases de ejecución? Normalmente se nombran hasta 5 fases. La primera fase es la presentación de la propuesta. Segunda fase es el establecimiento de indicadores de cumplimiento. Y eso es clave, indicadores de cumplimiento. Si no tienen indicadores de cumplimiento, aunque hayan terminado la investigación y no han tomado en cuenta indicadores de cumplimiento, es como si no tuvieran hipótesis en una tesis. La hipótesis prueba de que la tesis, cuando cumples la hipótesis, eso cumple lo que se está planteando en la tesis. Pero en un trabajo dirigido, para decir el trabajo dirigido ha sido ejecutado correctamente y que te den el 100 sobre 100 en la defensa, es de que tú tengas los marcadores, los indicadores de cumplimiento claros. ¿Cómo los obtienes? Desde los objetivos. Cada objetivo tiene que tener su propio indicador que me indique qué es lo que estoy y cómo tengo digamos, concluir con cada uno de esos objetivos. Cuando hablo de objetivos, en un momento vamos a hablar igual de los objetivos, ¿ok? Ah, una vez que hago toda esa ejecución por fases, eh, luego va a venir el tema ya de ejecutar el proyecto educativo, lo que es la currícula primero, que obviamente va a denotar el sílabus y ambos se van a ejecutar ya en una, digamos, en un tiempo determinado que en este caso serían más o menos las 1000 horas que es el trabajo dirigido. Pero eso hay que medirlo así por etapas, hay que medirlo con instrumentos, por ejemplo, como es educación, siempre, siempre, siempre hay que tomar en cuenta de que dos tipos de evaluación estén presentes. Evaluación formativa y evaluación sumativa. Formativa, que es la evaluación que se hace durante todo el proceso de ejecución del trabajo dirigido. Tengo que encontrar una manera. Se pueden hacer con test. Hoy en día con Google Forms es una muy buena opción. O se puede trabajar con exámenes orales, cualquier tipo de evaluación. Pero tiene que haber uno que nos vaya diciendo qué es lo que ocurre durante el proceso. Y el otro tipo de evaluación sumativa es el que nos va a dar los indicadores de cumplimiento, que son ya exámenes, etcétera. Y eso luego se puede complementar con cuestionarios y entrevistas. Normalmente siempre es así. Tests, cuestionarios, entrevistas. Los instrumentos que se van a utilizar en este tipo de investigación. Eso es lo genial. En el trabajo dirigido normalmente eso sí se repite. Porque no puedes utilizar más instrumentos. No puedes utilizar observación porque tampoco es tan científico para hacer observación, digamos, ¿no? Entonces, con que tengas test, unos buenos cuestionarios y una buena entrevista, con los tres ya puedes hacer triangulación. Recuerden que cualquier investigación para titularse por licenciatura tiene que cumplir el principio de triangulación, de que tienes que tener 3 instrumentos que cuando tengas los datos ya llenados se crucen y ahí triangulas. Y tú sabes qué están diciendo las personas con una entrevista, qué es lo que piensan las personas con un cuestionario y cómo es el conocimiento que estoy midiendo con un test. Y cuando ya puedo cruzar las 3 variables, ya voy a poder obtener mi análisis de datos, que es el siguiente paso, los resultados. Sí o sí tengo que tener resultados. Eh, y aquí los resultados tienen que ser estadística. Recomendable un cursito básico de estadística. Hoy en día en Google existen tutoriales buenísimos de cómo hacer estadística básica. Por ejemplo, en educación, máximo necesitamos una media aritmética, una moda. Tal vez si voy a hacer algo de causa y efecto voy a necesitar una T de student.
o algo así, o sea, ya estadígrafos específicos, ¿no? Y si lo están haciendo o sea, obviamente el trabajo es algo serio y a veces en la parte de los resultados tienen que hacer este tema de estadística, es muy recomendable buscar a veces profesionales. A mí me ha tocado, cuando yo he hecho mi tesis, bueno, yo no he hecho trabajo dirigido, pero cuando yo he hecho mi tesis tenía que presentar esta parte de la estadística y yo no, en mi carrera no se lleva estadística. Yo aprendí estadística justamente en un posgrado que luego he tenido que hacer, pero en mi carrera no llevábamos estadística. Cuando me ha tocado hacer la parte estadística de mi tesis, he contratado a un profesional. Le he dado mis datos y el profesional me lo ha armado así, mis tablas. Genial, genial, genial. Pero por ejemplo, eso también se puede hacer, ¿no? Y solamente hay que verificar que el reporte esté bien y que esté obviamente en base a los parámetros de la misma institución y todo eso. Pero como les digo, con, con estadística básica estamos tranquilos en esta área. No, no es algo más, digamos, mm, ciertos tipos de estadígrafos que ya sean muy complejos no van a ser tan necesarios en un trabajo dirigido en educación, ¿no? Con tal de que nos ayude a probar que estos objetivos que hemos planteado se cumplan, está bien. Y luego, esta parte, porque recuerden, esta primera parte todavía no estamos escribiendo nada. Todo esto son los pasos metodológicos, los pasos que yo tengo que seguir como investigador. Recuerden que yo soy investigador. Al momento que yo decido hacer trabajo dirigido, soy investigador. Y esa es la diferencia entre un profesional de la universidad y una persona que no ha hecho estudios universitarios. Ambos pueden investigar, sí, pero el profesional aprende a investigar de manera metodológica, de manera sistemática. Eso es lo que hemos aprendido en la universidad. Entonces, cuando a mí me toca investigar, esta parte me tengo que imaginar así que tengo esas gabardinas de detective y estoy con así listo para investigar y es recomendable, siempre que investiguen, tengan una libreta de investigación, clasifiquen sus libretas de investigación, anoten así como bitácora, fecha tantos, hora tantos, así lo que, porque a veces cuando se hace esta primera parte de investigación, un filósofo, no recuerdo el nombre, mil disculpas, pero este filósofo decía que al momento de hacer investigación en esta primera parte, tenemos los investigadores que tomar en cuenta mucho el tema del ocio, el ocio positivo. El ocio positivo quiere decir que yo como investigador tal vez no estoy haciendo nada, pero estoy pensando. Porque un investigador necesita pensar, necesitas filosofar, necesitas saber cómo vas a hacer encajar lo que estás leyendo, lo que estás realizando, digamos, ¿no? Entonces, eso tú lo vas meditando y tal vez no estés haciendo nada, pero por eso necesitas una libreta. Todos los pensamientos que te van llegando cuando estás meditando sobre tu investigación, lo vas anotando en tu bitácora. Eso se llama bitácora de investigación. Se lo puede hacer en una libreta de papel. Hoy en día ya existe software para hacer eso. Busquen en el Google Play. Hay cosas muy buenas. O pueden checar otro material como ser... hoy en día con los teléfonos pueden grabarse. Así grabarse y luego transcribir lo que han grabado en el día, por ejemplo. Y eso ayuda mucho a ordenar pensamientos. Estas son metodologías de investigación que utilizamos los investigadores, ¿no? Cuando uno ya termina la universidad y te dedicas a este campo, por ejemplo, todo el tiempo haces esto. No es constante, es un ciclo. Cada proyecto educativo que te toca lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, te vuelves especialista, ¿no? Entonces, cuando uno escoge esta modalidad, te estás especializando en proyectos educativos en realidad. Esa es la especialidad. Cuando uno hace tesis de grado, te especializas en investigación pura, digamos, ¿no? Y cuando haces proyecto de grado, también es proyectos, ¿no? Es básicamente lo mismo. Ahora sí, vámonos a esta otra. Esa es la primera parte. Aquí no he escrito nada. Solamente he trabajado con mi lupa y he empezado a investigar. Tengo todos mis datos así, ¿no? Y luego vamos a tener la otra parte. Y aquí es donde esta parte es más sencilla. En realidad, ¿se han dado cuenta? Porque yo tengo que escribir de algo. ¿De qué voy a escribir? De la intervención. Y la intervención tiene más cosas. Porque son todo esto es la parte filosófica, la epistemología como tal, ¿no?
los pasos, esto se llama protocolo de investigación. Cuando yo quiero investigar cualquier cosa, tengo que seguir estos pasos en ese orden, normalmente. ¿Ok? Y ocurre con cualquier tipo de investigación, que puede ser tesis, puede ser trabajo dirigido o cualquier otro tipo de investigación, porque esa es la filosofía de la investigación, eso no lo puedo cambiar, está hecho. Entonces, esos protocolos que yo he seguido de investigación, luego los voy a llevar a un informe escrito, que se le llama informe de investigación. Este informe de investigación es así, ¿no? Va directamente, em, va directamente, es sencillo, ¿no? O sea, es solamente el formato que en un momento vamos a ver, es el formato que todos conocemos de la universidad, ¿no? El primer capítulo, la introducción, el segundo capítulo, la propuesta, el tercer capítulo, los resultados y el último capítulo, las conclusiones, que básicamente, si se dan cuenta, es el mismo orden epistemológico, porque Kunt nos dice, lo han debido leer, Kunt en su libro Historia de la investigación, algo así, ahí el Kunt nos dice que cuando voy a hacer escritura académica, por un tema epistemológico, el informe, el informe de investigación de cualquier investigación, valga la redundancia, tiene que mantener el mismo orden del protocolo que se ha seguido. Mi protocolo ha sido este, más o menos mi informe va a tener que tener ese mismo orden. Si verifican, más o menos es el mismo orden que tiene el informe final, excepción de la población, que esto se va a catalogar dentro del plan de acción. Pero luego vamos a empezar, el primer capítulo empieza con el análisis de necesidades normalmente, luego viene la revisión literaria, el estado del arte, objetivos, plan de acción, ejecución, todo eso está en la propuesta. Luego viene la ejecución a la propuesta, donde viene ya las fases. Y ahí se describe toda la intervención como tal. ¿Qué día hemos empezado? ¿Con quién hemos hablado? ¿Quiénes han venido? ¿Quiénes se han ido? ¿Cuántos estudiantes hemos comenzado? ¿Cuántos grupos eran? ¿Se ha utilizado tal método? ¿Se presentan los planes de clase? ¿Se presentan los materiales? Todo eso se detalla en esa parte. En la parte de la ejecución, que básicamente aquí nosotros le vamos a llamar ejecución del plan de acción, que es otro capítulo, ¿no? Y luego vienen los resultados, que es la parte estadística, que es otro capítulo. Y el otro capítulo es la conclusión. Pero se dan cuenta, estoy escribiendo sobre los protocolos que ya he seguido. No, por eso es una muy mala idea. Yo conozco bueno, me ha tocado alguna vez trabajar con compañeros en donde venían, ¿me puedes ayudar a hacer mi investigación? Claro que sí, por supuesto. ¿Pero qué tienes? Nada. ¿Cómo que nada? ¿No has hecho nada? No, no he hecho nada. O sea, queríamos sacar un informe de investigación sin haber hecho esto. O otros casos en donde no se ha hecho nada. O han hecho todo pero en desorden porque nadie les había contado lo que hoy en día estamos aprendiendo. En ese seminario ya estamos aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Preparar con anticipación, tenerla clara primero y tener indicadores de cumplimiento antes. Los indicadores de cumplimiento tienen que estar cuando establecemos los objetivos. Cada objetivo tiene que tener su indicador de cumplimiento. Eso es importantísimo. Bueno, vamos por el tiempo, vamos para no estancarnos ahí. Esas son las etapas. Hablábamos y decíamos de que estas etapas, los protocolos de investigación, están enfocados dentro de lo que es el método científico. Hablemos del método, esto ya lo hemos visto, pero por si acaso, ¿no? El método científico son estos pasos que pueden ver en su pantalla. El primer paso del método científico es observar la realidad. ¿Qué ocurre en la realidad? Entonces yo lo primero que hago es observar, por eso les digo, se sientan a pensar, empiezan después de haber leído y luego observan. Por ejemplo, una muy buena estrategia si van a hacer algo en educación, váyanse al lugar del meollo donde quieren estudiar. Digamos, yo quiero estudiar una universidad específica, una materia en específica, me puedo ir a parar en la puerta del aula, digamos, sin que nadie se dé cuenta y empiezo a observar. Observo comportamientos. Voy observando comportamientos, voy observando diferente tipo de manifestaciones y todo eso. Y primero observo. Déjenme ver, alguien está... Cristian, ¿tiene alguna pregunta? Adelante.
No, creo que no. Ok, vamos a continuar. Eh, bueno, la observación, ¿no? Lo primero es observar. Una vez que he observado, la observación no solamente es ver con los ojos. Observación también es leer. Leer, leer la bibliografía, lo que voy a necesitar, todo eso, ¿no? Tengo que observar, luego tengo que inducir. Por eso les digo, libretita. Fíjense el dibujito, está con su libreta. Eso es importante. Ahí tengo que inducir, tengo que empezar a atar cabos. Tengo que empezar a atar cabos, tengo que empezar a ver qué tengo aquí, qué tengo con lo otro, correlaciones, ideas. Muchos autores dicen que las mejores ideas de investigación para este momento, por ejemplo, nacen cuando uno está súper relajado, por eso es bueno siempre andar con una libreta. Yo me acuerdo cuando se me vino la idea para mi tesis de grado, estábamos con unos amigos en la universidad así charlando, así en buena onda, bien relajados y llegó la idea. Porque las mejores ideas siempre llegan cuando uno está relajado. Cuando estás estresado queriendo encontrar, no vas a encontrar. La idea es relajarse, tomarse un viaje, etcétera, pero siempre con la libretita, anotar todo, anoten todo, 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 y van a ver cómo les va a llegar las ideas. Una vez que he hecho mi inducción y todo eso, tengo que crear hipótesis, incluso para el trabajo dirigido. Obviamente, estas hipótesis no se escriben. Las hipótesis, obviamente, son solamente para mi desarrollo, sobre todo metodológico en relación al marco teórico y todo eso, la hipótesis. Esto es importante. Esto, por ejemplo, la experimentación es para cualquier investigación. Si yo tengo una idea que estoy planteando hacer, siempre experimenten. La experimentación no siempre tiene que ser en la población así grande, grande. Pueden hacer con sus amigos, pueden hacer con sus... Si alguno de ustedes ya trabaja, háganlo con sus estudiantes en una clase. Pueden preguntar, tal vez amigos que están haciendo educación, que les permitan realizar algún tipo de experimentación con sus estudiantes, pero siempre es bueno experimentar para ver cómo se comporta la población que más o menos quiero estudiar. Y obviamente tenemos que buscar una población parecida en la que yo quisiera trabajar. Digamos, quiero trabajar con niños, voy a experimentar con niños, adultos, etcétera, ¿no? Entonces, ayuda mucho porque me va a ayudar a poder entender mejor el marco teórico, a poder encontrar variables. Sobre todo me va a ayudar a poder encontrar variables intervinientes. ¿Qué es una variable interviniente? Por ejemplo, imagínense que han armado todo su trabajo dirigido, ya está todo fríamente calculado, empiezan el trabajo dirigido y plan, llega el COVID. Chao trabajo dirigido, todo es online. Y tú no habías planificado nada online. ¿Qué haces? Eso es, o sea, siempre hay que tener un plan B. Esa, por ejemplo, es una variable interviniente que puede hacer que fracase todo el proyecto. ¿No? O pueden haber otros casos en donde algunos es una variable interviniente fuerte, siempre es la inasistencia de estudiantes a las clases. A veces simple y sencillamente dejan de venir. No dejan de venir. Por ejemplo, alguna vez habíamos visto una investigación en donde para que no exista ese problema de que dejen de venir, el investigador ha hecho un casting con clases demostrativas de profesores. Así ha contratado profesores profesionales con título y los ha incluido dentro de su investigación para que ellos sean los que enseñen. Porque él era el que investigaba y él les ha dicho cómo tenían que enseñar, cómo tenían que hacer. Y obviamente les ha pagado, ¿no? Por su trabajo, pero eso era para garantizar que los estudiantes no se vayan. Porque un profesor, alguien que hace educación de manera profesional, a ti te dan 100 estudiantes y tú devuelves los mismos 100 estudiantes. No hay deserciones. Pero cuando no se tiene mucha experiencia en algo que se llama rapport, no todos los educadores me van a entender, el rapport es cómo te ganas la confianza de tu estudiante. Entonces los profes profesionales saben hacer eso. O sea, te pueden ganar la confianza con cosas tan simples como con una canción. Así, vos, ya estás pegado a su clase. Pero hay profesores que no saben mucho de estas técnicas y pueden hacer que tú con tanto sacrificio te has conseguido 20 personas para tu experimentación y que venga la persona y que lo haga mal y que los 20 ya no vuelvan al día siguiente. Y imagínense que eso ocurra en un trabajo dirigido, en donde ya todo es oficial, te entregan
50 estudiantes, que esos 50 tienen que terminar sí o sí en tu trabajo dirigido, porque eso es lo que vas a medir. ¿Qué ocurre si dejan de ir? ¿Qué ocurre si no les gustan tus clases? Porque no todos tenemos ese rapport que les digo. Entonces a veces hay que pensar incluso en eso. ¿Se puede contratar personas? Se puede. O tal vez pedir a algún amigo que, digamos, uno sabe, este tipo es capo, ¿no? Che, por favor, ya pues, te voy a llevar a comer todos los días, pero ayúdame en esto. No sé. Pero, por ejemplo, se puede hacer eso. La Oh, experimentación es clave. Eh, una vez que tengo mis datos, porque estoy haciendo mi bitácora, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Una vez que empiecen a trabajar en su trabajo dirigido de manera seria, o sea, de manera seria quiere decir, voy a comenzar y voy a terminar. Y voy a hacerlo. Eso es serio. Disciplina, ¿no? En ese momento, obviamente, ustedes van a empezar a hacer su bitácora. Y yo les recomiendo de manera seria es que establezcan un horario diario para trabajo de su trabajo dirigido. O sea, más allá del trabajo de campo que van a hacer todos los días, porque trabajo dirigido quiere decir ir a trabajar al lugar, ¿no? Entonces, como tienen que ir a trabajar a ese lugar, ¿sí? Todos los días deberían tener por lo menos 2 horas aparte, así reservado para para su trabajo dirigido, para trabajar, por ejemplo, en algún aspecto. Puede ser la bibliografía, puede ser la metodología, puede ser armar fichas bibliográficas, etcétera, ¿no? Y eso es el análisis. Se recomienda que todos los días se sienten a una hora determinada, así a meditar y a compilar todo lo que se ha hecho en ese día. ¿Qué cosa he hecho hoy? A ver, hoy día he agarrado, he leído, he hecho observación, tengo estos datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y directamente poder realizar un análisis de todo lo que he hecho para poder llegar a ciertas conclusiones que tengo que llegar de manera, digamos, diaria. Y estas conclusiones a las que yo llego, tengo que aplicarlas todos los días en los en los planes de clase que he preparado para mi ejecución ya del trabajo dirigido. Recuerden que los planes de clase tienen que estar enfocados en algo súper científico, ¿ok? Tiene que estar enfocado en algo súper científico. ¿Hasta acá tendrán alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver, vamos a ver el chat, creo que habían preguntas o... No, no habían preguntas. Ok, bueno, pues siéntanse libres de preguntar, por favor. Vamos ahora a continuar con... Bueno, esas son las etapas. Espero que haya estado algo claro. También el tema del método científico. Estos dos, el método científico es clave. Todo, nada puede ser desde mi perspectiva. Todo tiene que ser en base a esos pasos que hemos visto. ¿Ok? Ahora hablemos del proyecto educativo como tal. En el informe, todo lo que está en este cuadrito es lo que tiene que entrar en la propuesta del proyecto, que en este caso es el trabajo dirigido. En la propuesta, cada carrera tiene sus propios formatos, pero de manera general, dentro de la propuesta como tal, se tiene que tener, esto es lo básico, se tiene que tener un enfoque o una metodología. ¿Qué es el enfoque y qué es la metodología? El enfoque es, recuerden que en educación, a grandes rasgos, existen dos grandes enfoques. Por un lado, tenemos el enfoque positivista, que es el enfoque prusiano que viene desde Prusia y está muy enfocado en lo que es el conductismo. Ese es un enfoque, conductista, positivista. ¿Ok? Y el enfoque, digamos, el que se opone a este enfoque va a ser el enfoque funcional. El enfoque funcional social, digamos, constructivista, ¿no? Que es todo lo contrario al anterior enfoque. Normalmente vamos a tener esos dos enfoques y cada uno de esos enfoques se va a ir diversificando en diferentes tipos de pequeños enfoques ya más enfocados en el área de educación en el cual se va a trabajar. Pero se recomienda que uno escoja qué enfoque voy a utilizar. El positivista, conductista o el que va a ser más constructivista y va a ser también
bueno, sobre todo constructivista y funcional, que es el otro tipo de enfoque. Se recomienda hoy en día trabajar en el enfoque constructivista, que es el enfoque más usado. El positivista depende, dependiendo al contexto, a los estudiantes, se puede utilizar, pero se recomienda el constructivista. Tenemos una pregunta, María Rosario. Sí, buenas noches. Adelante. Tal vez podría dar algún ejemplo de este enfoque positivista y también el enfoque constructivista, por favor. Claro que sí. Por ejemplo, el enfoque... Ah, es súper sencillo. El enfoque fragmentado, por ejemplo, que es el la educación boliviana actual, en educación regular, obedece a un enfoque positivista. Porque un enfoque positivista es un enfoque fragmentado. O sea, en la currícula, cuando uno plantea la currícula, en el enfoque positivista fragmentado se van a presentar los contenidos aislados, completamente aislados, sin ningún tipo de contexto, y sobre todo va a ser muy, muy, muy conductista. O sea, que en las actividades se va a buscar conductuar al estudiante. O sea, y además el centro de la clase va a ser el profesor. Todo lo que diga el profesor es ley. No puedo contradecir al profesor. Y sobre todo las clases magistrales van a ser el tipo de clase clásico del enfoque positivista. Y toda la evaluación de lo que es el conocimiento del estudiante se va a basar sobre todo en números. Y ahí es, por ejemplo, donde aparece la evaluación sumativa. La evaluación sumativa es un tipo de evaluación que pertenece y corresponde específicamente al enfoque positivista. En el otro lado tenemos el enfoque el funcional o constructivista, que por ejemplo las personas quienes conocen el método Montessori es la cúspide del método constructivista, que consiste en qué? Eh, en que primero, el primer cambio es de que en el ámbito positivista, eh, el centro es el profesor. En el constructivista, el centro es el estudiante. O sea, todo lo que es los elementos del proceso educativo se van a enfocar sobre todo en el estudiante. Incluso algún autor en ese enfoque va a decir que al estudiante se lo va a tratar, se lo debería tratar como un cliente. O sea, siempre hay que tratarle bien. Y ahí es donde cambia el enfoque. Ya, por ejemplo, María Montessori va a decir que en este enfoque lo que hay que hacer es considerar que el estudiante sobre todo proviene de una dimensión del ser. O sea, estudiamos, en este enfoque la educación parte del ser. O sea que yo cuando tengo a mi estudiante lo tengo que tomar en cuenta como un ser humano, con, con imperfecciones, con errores, con virtudes, con una familia, con problemas, con una sociedad, con una cultura, con un idioma, con un contexto. Entonces, y además, porque desde esa perspectiva se dice que la única persona que puede construir su propia educación y por lo tanto su propia vida va a ser siempre el mismo estudiante. No puede ser un profesor. María Montessori y todo este grupo de nuevos educadores van a decir justamente, es ególatra pensar y decir que un profesor va a enseñar. Ningún profesor enseña. Ningún profesor enseña y ningún profesor transmite porque es ególatra. O sea, ¿cómo puedes enseñar? Nosotros en lo que sí podemos hacer es facilitar y darle todas las condiciones al estudiante para que crezca a partir de su propio ser, o sea, de que de él mismo salga su mejor versión. Y ese es el enfoque constructivista, por eso dice constructivista, porque el estudiante se tiene que autoconstruir a partir de él mismo. Y luego, a partir de él mismo, recién va a poder entender y desarrollar competencias. La educación en este enfoque,
En el enfoque constructivista se basa en desarrollar competencias. Ya no va a ser en algo fragmentado. Fragmentado, por eso en la escuela hoy en día, por ejemplo, en el enfoque positivista, se tienen materias aisladas. O sea, tienes historia, matemáticas, física, química, idiomas, etcétera, y todo está aislado. No hay una integración de estos elementos. Por eso se llama sistema fragmentado. O sea, el profesor que enseña historia llega a su clase, enseña historia, termina su clase de historia, cierra su libro de historia y ahí termina la historia para él. Cuando termina su clase y suena el timbre y se va, porque es un sistema fragmentado. El profesor no tiene que ver ahí, pero sin embargo en el enfoque constructivista, en el otro enfoque, el profesor tiene que integrar. Hoy en día la enseñanza ya no es absoluta. Lo que se enseña tiene que estar conectado con otros saberes, con saberes del entorno, saberes de la personalidad, saberes obviamente científicos, etcétera. Por eso es que hoy en día se habla de eso. Se recomienda, es por eso que si plantean innovar en algún tipo de proyecto educativo de este tipo, ese enfoque es muy, muy, muy recomendable. Les recomiendo una película documental muy buena donde van a encontrar mucha información y les recomiendo que anoten todos los nombres de los pedagogos que aparecen durante, vayan viendo el documental. Se llama La Educación Prohibida. Lo han debido ver. Anótenla, La Educación Prohibida. Está en YouTube, es de difusión gratuita. Ahí van a poder entender mejor este tema de los enfoques. Lo aconsejable es utilizar un enfoque mixto, en donde yo mezclo ambos. Que el 80% del enfoque sea constructivista, enfocado en la enseñanza del ser. Y el 30% de la investigación sea positivista, porque tengo que medir, tengo que utilizar números. Tiene que haber algo de positivismo, porque por ejemplo, en nuestra experiencia, bueno, me ha tocado trabajar en algunos proyectos educativos y nos hemos dado cuenta que cuando se aplica un método netamente constructivista, en un contexto donde por muchas décadas los estudiantes han estado en un contexto que es conductista, tienen problemas y sobre todo tienen problemas de adaptarse. Mucha libertad no lo entienden, entonces a veces hay que darles un 2% de conductismo. Pero no es bueno abusar del conductismo porque recuerden que el conductismo crea esclavos, ¿no? Lo que es el constructivismo crea líderes. Por eso es que los países de Sudamérica no les interesa enseñar bajo el método constructivista porque no les conviene tener líderes. Por eso es que si revisan los sistemas educativos en toda Latinoamérica, todos utilizan metodologías que están basadas en conductismo, para conductuar al estudiante a conductas predeterminadas por el mismo Estado, pero esa ya es otra charla, creo, ¿no? Pero ahora, hablemos rápido, porque el tiempo se va, de los objetivos. Esto es súper interesante, el tema de los objetivos, y vamos a decir que vamos a tener, no voy a hablar específicamente de cómo establecer objetivos generales y específicos, porque eso lo llevamos en la universidad. Lo que sí quiero enfatizar en esta parte de los objetivos es que existen dos tipos de objetivos que siempre tienen que tomar en cuenta. Los objetivos metodológicos, y los objetivos metodológicos en realidad son estos de acá, los del, que son los de estas etapas. Estas etapas, ¿se acuerdan los de la intervención? Los objetivos metodológicos no son otra cosa que el cumplimiento de estas etapas, que normalmente no se los escribe, al menos que el tutor les pida, pero normalmente no se los escribe, pero siempre se los tiene que tomar en cuenta mientras se va realizando la investigación, y eso se llaman objetivos de la intervención, que es cumplir con estos pasos que estamos viendo ahí. Y los otros objetivos se llaman los objetivos ya del proyecto, que son los que ya conocemos de la universidad, que son los objetivos generales y específicos, que así súper rápido, el objetivo general es lo que se va a hacer, que tiene que estar en relación con la pregunta de investigación y con el título de la investigación, de la intervención como tal. Y ese va a ser el objetivo general, y los específicos son los pasos. Normalmente en los trabajos dirigidos son casi los mismos tipos de
de objetivos específicos, porque siempre va a ser objetivo uno, va a ser presentar la propuesta, establecer indicadores de cumplimiento, em, establecer las fases de cumplimiento, ejecutar el proyecto, establecer resultados y llegar a conclusiones. Siempre son los mismos cinco, digamos, tipos de objetivos como tales en ese tipo de investigación. Luego tenemos que tomar en cuenta los materiales. Ups, perdón, eso iba ahí. Los materiales que tienen que ver con, por ejemplo, qué se va a utilizar en la intervención. Se van a utilizar materiales online, materiales de qué tipo, ¿no? Incluso se tienen que ver si se van a ver libros, se va a diseñar, cada uno va a diseñar su propio material, etcétera. Eh, Hoy en día, gracias al COVID, porque hay que sacarle algo bueno, el tema de los materiales online ha evolucionado, pero increíblemente. Hoy en día existen cosas muy, muy buenas referente a materiales. Por ejemplo, plataformas gratuitas como Google Classroom, como, por ejemplo, plataformas como Zoom, el Google Meet, el Kahoot, el, el Quizlet, que son varios tipos, el CISO, que es una plataforma buenísima para este tipo de proyectos, por ejemplo, que son portafolios virtuales que se pueden trabajar con materiales netamente online y llevar una clase presencial a algo que es así virtual, pero en 3D. Y la parte de los recursos, que es súper importante, ¿qué tipo de recursos vamos a necesitar? A veces incluso, bueno, recursos, por ejemplo, como ser humanos, técnicos, etcétera. ¿Qué tipo de recursos vamos a utilizar en el proyecto para que se puedan ejecutar? Sobre todo se tienen que ver recursos didácticos, como ser, por ejemplo, hoy en día con la educación virtual, aplicaciones. ¿Qué aplicaciones voy a utilizar? En una clase presencial, recursos didácticos como pizarra, no sé, radios, televisores, no sé, tipos de recursos. No sé, flashcards, se pueden utilizar pósters, juegos como tal, juegos de mesa, etcétera. O sea, se pueden utilizar diferentes tipos de recursos. Ok, am, y creo que y creo que eso es lo que tenemos. Si tienen alguna pregunta respecto a algo que tal vez quisieran preguntar, estamos a su entera disposición. Buenas, yo tenía ¿Cómo una están? pregunta. Adelante. Era sobre el grupo, digamos, tu grupo de estudiantes Ajá. o en el a implementar el proyecto educativo. Si bien inicias con un número determinado y por alguna razón o justamente por estos problemas de la pandemia, tu grupo cambia y se admiten, digamos, estudiantes nuevos. Entonces, en caso del seguimiento, los diagnósticos, el avance, ¿cómo se tendría que hacer ya que va a cambiar, digamos, no van a ser los mismos que han ingresado, tu diagnóstico y el nivel de ellos, digamos, cualquier tema va a ser distinto al nuevo grupo que ingrese y tal vez termines tal vez igual con otro. Entonces, en esos casos, ¿cómo se modifica el trabajo o qué se debería hacer? Ok, buenísima pregunta. Ahí, por ejemplo, es justamente tiene que ver con esto de las etapas, lo que estábamos hablando y decíamos el tema de poder realizar este análisis de necesidades. Ahí en el análisis de necesidades, cuando uno va y revisa la institución, hay que tratar de detectar esos abandonos, o sea, de estudiantes que puedan abandonar, y más o menos la cantidad de estudiantes que puedan abandonar, y si digamos es alta, lo que se recomienda es crear un curso de nivelación que vaya, digamos, que trabaje al mismo tiempo que se va ejecutando el proyecto. Cuestión de que si digamos voy a tener estudiantes que han abandonado y luego voy a tener estudiantes que ingresan para compensar el tema
de los conocimientos que deberían tener, directamente ellos podrían ingresar a este como curso de nivelación, en donde se los nivela de alguna manera paralelo al mismo proyecto, cuestión de que puedan ingresar y no se note mucho ese tema del desfase. Y en el informe final se informa de todo eso. Se puede hacer un listado en donde se dice, al principio del proyecto se tuvieron los siguientes estudiantes, con todo el listado, ¿no? Obviamente nunca se dan nombres, pero se pueden manejar con códigos, normalmente se codifican ese tema, y luego se dice, digamos, tuvimos al principio 30 estudiantes, en la ejecución de la fase 3 tuvimos 5 abandonos, pero se logró compensar esos 5 y se ponen también los códigos de esas 5 personas, y luego se explica que esas 5 personas ingresaron por tanto tiempo en este curso que se ha preparado para poder nivelarlos en caso de que ocurra justamente eso. Y se explica todo eso. Entonces, cuestión de que se tome en cuenta, y también cuando ya se haga el análisis de los datos, se verifique el grado de aprendizaje que han tenido esos estudiantes que han ingresado después. Porque si, digamos, han ingresado después, han entrado al grupo de nivelación y al final de todo el trabajo dirigido han logrado obtener el mismo nivel exacto que de los estudiantes anteriores, eso quiere decir que el método que se ha utilizado es muy bueno, que está funcionando bien. Pero si, digamos, no han podido, digamos, encajar perfectamente, quiere decir que algo en el método no ha funcionado, pero eso no quiere decir que el trabajo esté mal. Eso se lo reporta y se dice, pero sin embargo nos hemos dado cuenta que este aspecto es el que se debería, digamos, arreglar cuando se vuelva a realizar una intervención en un futuro con un tema parecido. Y eso se pone en las recomendaciones de la investigación, normalmente. No sé si he logrado Muchas gracias. responder. Genial. Sí, muchas. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tuviese. Sí, buenas noches. Adelante, por Buenas favor. noches. ¿Cómo está? Yo Adelante. tengo otra consulta. Bueno, respecto a eso, en el caso contrario de que disminuyeran los alumnos por el caso de la pandemia, que en un principio, digamos, eran 100 y por la pandemia ya las personas lo han ido dejando y entonces ha disminuido y supongamos que ya son 70 personas o 60. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo lo haríamos? Em, en ese caso se puede utilizar la misma metodología que hemos explicado hace un rato, crear un curso de nivelación e ir buscando, digamos, bueno, tener, digamos, como una base de datos de futuros estudiantes, prever antes de que comience el trabajo dirigido y tener como una base de datos digamos, estudiantes que ya estén en lista de espera, cuestión de que yo entro, y esa es una muy buena idea de hoy en día, por ejemplo, tener grabadas todas las clases. Cuestión de que el estudiante nuevo que entre, le mando todas las grabaciones, a ver, revisarlo, lo reviso, y luego le podemos dar más feedback, cuestión de que se logre integrar de alguna manera al grupo. Ahora, si no hemos podido, digamos, conseguir estudiantes o no hemos podido nivelarlos, digamos, la cantidad de estudiantes que han abandonado, sin ningún problema se los reporta en el trabajo dirigido y se dice, tantos estudiantes abandonaron y se explica por qué, ¿no? Tratando de buscar las razones por las cuales hayan abandonado, que en la mayoría de los casos a veces tienen que ver con causas bien externas al trabajo dirigido. Problemas familiares, hoy en día el COVID, o económicos, etcétera. O a veces, hoy en día con el tema de la conectividad, que también es importante. Ahí, por ejemplo, si es que tienen problemas con conectividad, una metodología buenísima que funciona es créense carpetas en Google Drive con todo el material que están avanzando y a los estudiantes que no puedan conectarse, mándenles sus paquetes de unidad o de lecciones y cuestión, aquí está tu paquete, tu paquete, tu paquete. Si no te puedes conectar, solamente revisa el paquete y cualquier pregunta me escribes por WhatsApp, digamos. Cuestión de que mientras ellos no se puedan conectar, que trabajen en paquetes donde pueden tener videos, donde aparecen ustedes, les van dando explicaciones, pueden tener ya material diseñado, etcétera. Ese tipo de
de paquetes ayuda mucho para que los estudiantes que a veces tienen esos problemas se vayan nivelando gradualmente y que al final no sea muy difícil hacer el enlace con el grupo anterior que estaba trabajando. Ok, acá tenemos una pregunta en el chat, bueno, dos. Una ¿es necesario hacer la operacionalización de variables para un trabajo dirigido? Sí, pero no se llama operacionalización de variables, se llama operacionalización de objetivos, que es en realidad, se hace una tablita igual como la de la operacionalización de variables, y en vez de las variables se escriben tal cual los objetivos, como tal, y luego se hacen las columnas en donde se van buscando indicadores, instrumentos, y sobre todo indicadores de cumplimiento. Si buscan en internet, búsquenlo como operacionalización de objetivos. Hay muy buenos videos donde van a encontrar así por pasos cómo hacerlo. Sobre todo para las áreas educativas hay harto material sobre eso. Pero se llama operacionalización de objetivos. La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre currícula, syllabus y lesson plan? Buenísima. Por ahí. La currícula es el programa. ¿Qué programa voy a seguir? O sea, mi secuencia de actividades, la secuencia de actividades que yo voy a seguir en mi proceso de enseñanza-aprendizaje, esa es la currícula. El syllabus es la currícula, pero detallada por competencias, en donde yo ya voy detallando qué competencias voy a enseñar. Todas las áreas, dependiendo qué es lo que vayan a enseñar, busquen. Cada área tiene sus propias competencias a desarrollar y esas competencias tienen que estar detalladas en el syllabus. Pero así bien detallado. Y esa es una tabla en donde se van poniendo todas esas competencias de manera que sea como un mapeo de todo el proyecto educativo. Y un lesson plan es un plan de lección. Es lo que todos los días los docentes planificamos qué cosa vamos a hacer en nuestras clases. Un lesson plan tiene que ver con enfoques también. El enfoque más general de lesson plan es la lección que comience con una parte introductoria donde se presentan, se estimula al estudiante en su conocimiento previo y luego se entra a una actividad principal en donde se van a trabajar las competencias que quiero trabajar en esa clase y luego voy a ir a una actividad de cierre que siempre tiene que ser en cualquier ámbito de la educación, tiene que ser una competencia productiva, o sea, algo que lleve al estudiante a moverse o a producir cosas, digamos. No tiene que ser algo pasivo, esa última parte de la clase tiene que ser muy productiva, con mucho movimiento. Incluso varios enfoques actuales dicen que esa última parte se tiene que hacer o sea, no tiene que ser dentro de un aula, tiene que ser en el patio, tiene que ser en un museo, tiene que ser en algún lugar abierto, por ejemplo. Y el lesson plan es solamente en un papel escribir todo eso, tal cual lo que se quiere decir, cómo se quiere decir, y para los docentes el lesson plan es tu descargo de lo que has hecho esa clase, es tu récord de todo lo que has hecho en cada una de las clases. Bueno, creo que si tienen alguna otra pregunta, con esto podemos ir concluyendo y podemos dar paso a nuestra organización. Muchas gracias, licenciado. Queremos hacerles conocer a todos los participantes que por favor no se olviden dejarnos sus datos personales, nombre completo y el número de carnet de identidad para que podamos hacerles la entrega de sus certificados de participación de esta actividad que se ha realizado el día de hoy. Asimismo, queremos hacerles la invitación para este día sábado. Vamos a tener también un nuevo ciclo en los cuales ustedes también están muy interesados y esta vez vamos a hablar sobre la planificación estratégica en unidades de información. Vamos a estar con la presencia de la licenciada Sicorina Bustamante. Esta actividad se va a realizar el día sábado 27 de marzo a horas 16:00. Eso quiere decir 4 de la tarde. Vamos a estar esperándolos también a todos los que quieran participar de esta actividad, planificación estratégica en unidades de información. Tal vez hay alguna otra pregunta que quieran desarrollar o quieran hacerle al licenciado, por favor.
Al parecer, licenciado, creo que esas han sido todas las preguntas. Sí. Le agradecemos a usted por su participación y por haber también inundado de mucha sabiduría a todos los estudiantes, los cuales han estado muy interesados el día de hoy en esta actividad, que usted también ha formado parte de la tal. Por favor, sus palabras de despedida para todos los estudiantes que han estado presentes en esta actividad. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy complacido. Es bueno siempre, yo creo, compartir lo que, lo que hemos estado aprendiendo y bueno, a todos, tómenlo en cuenta, todo lo que hemos visto el día de hoy. Recuerden que el No, trabajo pues ahí mismo dirigido que están hablando, ya están es una muy buena modalidad de titulación. Ya no me se me queda Es más práctica, es más directa y cuando uno lo planifica bien, así como hemos visto hoy, normalmente no se tienen problemas y, escribo? Ay, no. y uno puede titularse de manera fácil y rápida. Bueno, Exacto. sí, exacto. Bueno, un Muchas abrazo a todos. Gracias. gracias, licenciado. Nuevamente les hacemos la invitación para este día sábado, planificación estratégica en unidades de información. Este sábado a las 16 horas vamos a estar con esta actividad también. Y bueno, también agradecer todas estas actividades a nombre del doctor Gonzalo Taboada, futuro rector de la universidad, y a la magister Cecilia Rocabado, vicerrectora futura también de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias a todos ustedes quienes nos han acompañado esta noche. Que tengan muy buenas noches.